Creo que desde niño yo fui un niño muy atacado pues espiritualmente hablando, ¿verdad? Viviendo esa angustia, esa soledad. Yo empiezo a tener algunos ataques de repente espiritualmente hablando. Algo con lo que yo luché bastante pues fue a pesar de estar rodeado pues con soledad en mi corazón. Un vacío en el corazón. Una etapa muy difícil en mi vida, pues me sentí que estaba solo. Me recuerdo preguntarle al Señor muchas veces: ¿en dónde estás? Fui ministro de alabanza por mucho tiempo. Lo único que yo no había tenido un encuentro personal con el Señor. Lo único es que yo vivía la religión, pero no vivía a Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro podcast del programa Desarrollo Integral. Hoy tenemos la bendición que nos acompaña un amigo. Ya tenemos alrededor de 13, 14 años de conocernos. Su nombre es Jonathan Almazán. Y qué bueno que tenemos años de conocernos, Jonathan. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por tomar tu tiempo. Cabe resaltar que estamos grabando en Nicaragua, ¿verdad? Que vos viajaste. Y te agradezco, ¿verdad? Que estés con nosotros, que puedas compartir estos minutos, este tiempo, para que podamos bendecir a otros a través de la palabra. Y bueno, para comenzar me gustaría saber cómo te sentí en Nicaragua, qué te ha parecido. Has venido en varias ocasiones, pero me gustaría un contexto de un extranjero, ¿verdad? Un guatemalteco. ¿Cómo miraba Nicaragua antes y cómo la mira ahora? ¿Qué sentís? Amén, amén. Muchas gracias, Dani, por la oportunidad que me das de estar acá. Y a la audiencia, pues, qué bendición, ¿verdad? Que nos permita pues llegar ahí a su casa donde usted se encuentra. Es realmente un honor para mi persona. Estar en Nicaragua es una bendición, realmente una cuestión que llena de mucho sentimiento positivo a mi vida, porque cuando Dios me permite empezar a desarrollar el ministerio que Dios me dio y empezar a salir de Guatemala, Nicaragua es el primer país que yo visito. No sabía. Ahorita me estoy dando cuenta de eso. No, y eso es una bendición porque tenemos historias muy lindas, recuerdos muy lindos, ¿verdad? De esa etapa que Dios nos permitió vivir en el inicio aquí en Nicaragua. Claro. ¿Verdad? Precisamente pues contigo, que siempre has sido un instrumento de bendición y gracias a esa amistad pues se abrió Nicaragua para estar acá. Pero Nicaragua de ahora es muy diferente a la de antes. Tengo alrededor de unos 8 años, tal vez aproximadamente, creo que, de no venir. Uh-huh. Pero no, ahorita que nosotros veníamos ahí en el camino es una Nicaragua pues muy bonita, muy desarrollada. No me imaginé honestamente ver una Nicaragua tan próspera. Claro. Realmente pues Nicaragua es próspera. Hay cuestiones que fuera de Nicaragua se dicen, pero cuando estás acá te das cuenta de que Nicaragua es bendecida. Qué bueno. Nicaragua es bendita. Qué bueno. Entonces estás siendo bendecido en Nicaragua, la estás pasando bien. Excelente. De hecho, el clima que nos ha tocado vivir ha sido muy especial. Está bien templado el clima, muy parecido ahorita a clima de repente de Guatemala. Qué bueno, qué bueno. No, veniste en una época especial. Yo creo que ahí a Dios preparó todo. Porque mandaba un lugar con un calor intenso, ¿verdad? Bueno, ya has tenido esa experiencia. Pero en estos días se ha puesto un poquito fresco, rico. Y cabe resaltar que hoy es 12 de febrero del 2026. Así que para los que más o menos quieren entender el contexto, ¿verdad? Del clima que estamos viviendo. Y que bueno, yo me alegro mucho, Jonathan, que puedas tener esas dos perspectivas.
y que puedas tener una imagen diferente. Algo que yo me propuse cuando comencé el ministerio, de manera personal y ministerial, es tratar de cambiar la imagen que las personas tienen de Nicaragua y de los nicaragüenses. Y ha sido un trabajo que obviamente lo he hecho en secreto, ¿no? De estar ahí con amistades, con esto, tratar de mostrar algo. Cuando vos viniste, pues nosotros teníamos unas condiciones distintas. Sin embargo, tratamos de hacerlo mejor, de que pudieran sentirse tranquilos. Y qué bueno también que ahora puedes ver ese cambio, esa transformación, ¿verdad? Que hemos tenido como nación, como país. Y algo importante recalcar es que algo que Dios lo está permitiendo. Amén. Esto es algo de Dios y eso es bonito. Y bueno, Jonathan, pues quiero aprovechar esta plática porque estuvimos conversando algo. Ya saqué cuenta, tenemos 15 años de conocernos. Porque si no me equivoco, vos veniste acá en el año 2011, la primera vez. Por ahí está el tema. Así que andaríamos por ahí por unos 15 años. Imagínate eso. Ya este año, ya tenemos mucho tiempo. Y hay cosas que no hemos conversado muy a profundidad, sino que he escuchado, obviamente, y he conocido muchas etapas de tu vida desde el punto de vista ministerial. Y ahora que llegaste, me platicaste de una etapa muy oscura en tu vida, muy difícil, que fue el momento como en el que vos, un punto de quiebre en el que tu vida fue transformada. Yo quiero que platiquemos de eso, de esa etapa oscura en la que querías tomar una decisión fatal, una decisión difícil. Y quería que me dijeras cómo te sentías vos en esa etapa de tu vida. Bueno, tal vez para poner un poco de contexto, porque yo estoy quizás seguro de que pues, hay diferentes personas viviendo la situación que de repente a mí me tocó vivir desde diferentes ángulos, ¿verdad? Y alguno podría decir, bueno, pues no fue para tanto, pero sí, tal vez me gustaría recalcar de que fue una etapa de mucha soledad, fue una etapa de mucho vacío, fue una etapa de mucha confusión, de repente la que a mí me tocó vivir, pero fue una etapa que tuvo su auge, podemos decir, ahí más o menos cuando yo tenía unos 17 años de edad. Pero desde niño, sí, desde niño básicamente yo venía sufriendo algunas situaciones ahí que venían como que premiando al asunto, ¿verdad? Hasta que eso pues se vuelve realmente insoportable y uno quiere tomar decisiones incorrectas. Claro. Y entonces, ¿qué tipo de pensamientos dominaban tu mente en ese momento, Jonathan? ¿Cómo era? Creo que desde niño yo fui un niño muy atacado pues espiritualmente hablando, ¿verdad? No fui el típico niño que de repente pues se desarrolló o creció en las calles pues jugando o teniendo amistades. No, o sea, mi infancia fue un poco diferente porque yo la viví dentro de la iglesia. Correcto. Ya te entiendo. Entonces siempre estuve rodeado de una atmósfera espiritual donde se alaba, se adora a Dios. Entonces, pues eso hace eso provoca realmente o pareciera contraproducente a lo que a mí en ese momento me está pasando, pues porque viviendo esa angustia, esa soledad, yo empiezo a tener algunos ataques de repente espiritualmente hablando, ¿verdad? Pensamientos de suicidio a muy corta edad, siendo angustiado de repente pues por espíritus inmundos que me atormentaban en mi mente, trataban de afectar mi personalidad, mi identidad, alejarme de las personas, obviamente. Pues. ¿Y eso entonces desde niño comenzaste a vivir esas experiencias? Pues en cierta forma, sí, yo creo que fui un niño bastante tímido y con diferentes problemas, ¿verdad? Todo eso a mí me ocasionó hasta ser
hasta tartamudo en algún momento de mi infancia. Bueno, no te quedaron rastros de esa tartamudez. Pues a veces se me traba todavía la lengua, pero ya creo que hay cosas que te quedan ahí como, o sea, muestras del amor y del poder de Dios en tu vida. Es claro. Ver de dónde Dios te sacó, ¿verdad? Y no me siento incómodo con ello tampoco. Pues, claro, no, parte de tu proceso también, claro. Un cambio, un milagro tremendo. Y ¿cómo era la gente con vos alrededor? ¿Habían personas que entendían lo que vos vivías? Tu familia, bueno, amistades obviamente tenías pocas, pero si estabas en la iglesia estabas rodeado de mucha gente, pero esa gente que estaba a tu alrededor entendía lo que vos vivías, tu proceso, detectaban tu soledad, tu inquietud, tu incertidumbre, o estabas completamente solo. ¿Cómo fue eso? Yo creo que independientemente del proceso que a uno le toca vivir, uno nunca está solo, ¿verdad? Y hay personas que siempre te comprenden, pero uno actúa como una persona a veces incomprendida. Claro. Creo que el proceso a veces, el dolor o las diferentes situaciones como te ciegan, ¿verdad? El mismo enemigo pues trata la forma de que uno no vea ese tipo de situaciones. Creo que una de las estrategias de él es llevarte a esa soledad, ¿verdad? Que te veas solo, que no hay salida, que no hay respuesta. Pero sí, por supuesto, hubo gente importante en mi vida que me acompañó en el proceso, no de la forma en que yo hubiera de repente pues deseado, ¿verdad? A veces hay personas que Dios las pone ahí para que oren por ti, ¿verdad? Y puntualmente te puedo decir que una de las personas que me acompañó en este proceso hasta el día de hoy ha sido mi mamá. Una mujer que dobló sus rodillas en oración, buscó al Señor. Me recuerdo yo en una ocasión, pues, que en la madrugada ella entra muy despacio a la habitación donde yo dormía y me recuerdo haberla visto arrodillarse y ahí orar al Señor muy suavecito para no despertarme, pero eso era algo que constantemente yo hacía. Ella hacía y sé que muchas personas, al igual que mi mamá, pues me acompañaron en ese proceso en oración. Ahora bien, se me torna un poquito difícil, ¿verdad? A mí ese proceso porque pues no hubo alguien que pudiera dirigirme por algún camino, pero también creo que era necesario, ¿verdad? Para tener un encuentro personal. O sea, tenía apoyo, pero obviamente no habían personas que entendieran tu proceso y te pudieran dirigir de la forma que quizás vos necesitabas, ¿no? Yo estoy claro que es un proceso, claro. Pero sí, cómo se complican las cosas. Me gustaría que nos contaras ese momento que vos viviste. Bueno, me contaste que tuviste 4 escenarios, ¿no? Y me gustaría que nos enfocáramos tal vez en 2 de ellos, 4 momentos en los que entiendo, ¿no? Que fue así, que habías tomado la decisión de terminar con tu vida. Y el último fue donde obviamente hubo la transformación. Exacto. Entonces me gustaría que me contaras el primero, cómo fue más o menos el escenario, qué era lo que estabas viviendo, y luego hablamos del último, que fue el momento donde Dios te transformó. Claro, bueno, quizá 4 son los puntos pues más o los episodios más importantes que yo tengo por lo menos ahí presente, más fuerte en mi corazón, pero realmente fueron muchas cuestiones, ¿verdad? Fueron muchas cuestiones las que vivimos, pero recuerdo puntualmente yo que algo con lo que yo luché bastante pues fue a pesar de estar rodeado pues con soledad en mi corazón, un vacío en el corazón.
No importaba de repente lo que yo hiciera, entonces ese vacío ahí estaba. No importaba de que yo estuviera rodeado de muchas personas. Pues imagínate, pues vengo de una tercera generación de pastores, rodeado de mucha gente dentro de la iglesia. Siempre habían personas en mi casa. Siempre habían, claro. Pero yo trabajaba, o el enemigo trabajaba una soledad en mi corazón. Recuerdo yo que en ese vacío, en esa soledad, yo un día voy por la calle y sintiendo que mi vida pues no tiene sentido, ¿verdad? Yo existo nada más, ¿verdad? Claro. Y empiezo a recibir ataques, empiezo a sentir cómo el enemigo pues empieza a hablarme y me empieza a decir, no, tu vida no vale nada, tu vida no tiene sentido, estás solo acá, entonces ¿por qué te aferras a vivir cuando? Porque dentro de mi corazón yo me aferraba y no quería morir, pero sabía, pero estaba cansado de la situación que yo vivía, ¿verdad? Y él se las ingenia para poderme convencer de que una brillante idea era tirarme a las llantas de un bus, que no sé cómo leí, no sé, es un autobús, sí, claro. ¿verdad? Y pues pasa algo increíble porque esos autobuses allá en Guatemala son autobuses que recogen pasaje, le dicen, van compitiendo. Sí, claro, aquí también, no hay problema. Ajá. Y en esa, o sea, agarran el camino así de una forma violenta, sí, ¿verdad? Claro, sí. Y hasta ponen en peligro a la vida de otras personas. Ahora ya está un poco más controlado eso en Guatemala, pero en aquel momento era así. Y me recuerdo ver venir a ese bus a alta velocidad y me tiro de la banqueta a la carretera. Uh-huh. Entonces era algo imposible y sobrenatural, en todo caso lo que pasó, porque ese autobús pues paró. Entonces paró y no era posible de que ese autobús parara. Y el hombre del autobús pues frenó, no porque yo me había tirado, porque él ni cuenta se dio. Okay. Entonces, sino porque iba a recoger pasajes, iba a subir gente, okay. pero era la velocidad a la que iba era imposible que de repente pues él no pasara y me atropellara a mí. Y yo pues con los ojos cerrados volteo a ver y pues tengo a unos centímetros el bus intacto. Yo me voy pensando de ahí, un pensamiento pues tal vez infantil, pero me voy pensando ni la muerte me quiere, pues, ¿verdad? Sí. Ni la muerte, porque esto era para... El colmo, obviamente, sí, de lo que estaba sintiendo, imagínate. Sí, y o sea, fue uno de los episodios de los tantos que a mí me tocó lidiar, ¿verdad? Lidiar con eso, y pues el pensamiento y el sentimiento, lejos de irlo controlando, pues sí, al contrario, fue empeorando y empeorando, ¿verdad? Entonces, hasta poder llegar a este punto, pues donde Dios en su amor y su misericordia, pues Él te alcanza, ¿verdad? Y te ayuda y te da una oportunidad para poder abrirte el entendimiento y comprender el plan de Él, ¿verdad? Que los planes de uno no son iguales a los de Él. Así es. Que detrás después de que el proceso tiene un fin, ¿verdad? Y que el camino, pues, con ayuda de Dios uno puede llegar, o sea, pero son cuestiones que el enemigo pues se arregla o se las ingenia para poderte llevar a ese estado de pensamiento, ¿verdad? Y una etapa muy, muy, muy difícil en mi vida, pues me sentí que estaba solo. Me recuerdo preguntarle al Señor muchas veces, ¿en dónde estás? Y pues lo único que podía yo escuchar era silencio. Claro, y es interesante, Jonathan, antes de continuar, porque esta es una perspectiva que mucha gente que quizás no conoce de Dios o está en Dios y vive estos momentos en soledad, porque lo que vos estás planteando, o estás contando más bien,
Es una situación que mucha gente se puede preguntar, ¿cómo es posible que una persona cristiana, rodeada de personas de la iglesia, hijo de pastor, acostumbrado a vivir en comunidad, acostumbrado a vivir la fe, a ver cosas diferentes, prácticamente protegido, ¿no? Porque fuiste un niño cristianizado, educado y formado en el cristianismo. Sin embargo, viviste este proceso difícil. Y qué interesante también que la gente pueda conectar con esto, porque muchos podrían decir, esto no me puede pasar a mí. O incluso pueden llegarse a sentir más solos de creer de que algo que solo él lo está viviendo. Por ejemplo, un hijo de pastor, un hijo de un líder, que puede pensar que quizás a ellos no les pueda pasar, o que esos pensamientos no vienen. Esto rompe muchos paradigmas también de la vida cristiana, en el sentido de que a veces creemos que vivimos en una burbuja de protección y que no van a venir este tipo de ataques a nuestra vida. Sí, exacto, pero por ejemplo, yo siempre me he identificado con una parábola en la Biblia, porque se recuerdan ustedes pues que en el libro de Lucas, si no estoy mal, en el capítulo 15, donde se habla de la oveja perdida, el hijo pródigo y la moneda perdida, todas las historias tienen básicamente una misma secuencia, ¿verdad? De personas que están fuera de su propósito y de Dios. Claro. Entonces, yo pues me toca identificarme también en un momento con alguna de estos tres cuadros. Yo no fui el hijo pródigo que salió de casa. Claro. Tampoco fui la oveja perdida, pues, pero creo que yo fui la moneda perdida que se perdió en casa. Yo estuve en atmósfera cristiana, estuve desarrollando culto. Es más, mi papá pastor, yo fui ministro de alabanza por mucho tiempo. Lo único que yo no había tenido un encuentro personal con el Señor. Lo único es que yo vivía la religión, pero no vivía a Cristo. Claro, y esa es la realidad de repente pues de muchas personas ahora mismo dentro de las iglesias. Viven una religiosidad, no viven una relación. Y pues fui esa moneda, siento yo, que se perdió en casa. Claro. Y tal como a esta moneda hubo la necesidad de buscarla, entonces alguien la consideró de alto valor. Entonces doy la honra y la gloria a Dios, que Él me vio y me consideró de alto valor y me logró alcanzar. Pero creo que es un cuadro bastante común, ¿verdad?, que se vive ahora mismo dentro de las iglesias. Gran parte de nuestro ministerio se ha desarrollado alrededor de la juventud. Y creo que ese es un sentimiento muy frecuente en la vida del joven, ¿verdad? Que a pesar de que él tiene toda la vida para poder crecer, para poder prosperar, para ser alguien, entonces sufre, obviamente, pues esos ataques que vienen a su vida para poderlo aislar del propósito de Dios, que creo que lo que en un momento pues también a mí me pasó, ¿verdad? Claro, sí. No, y es importante recalcar esa parte que estás planteando, y más con el escenario que vos tuviste, que fue un poquito extremo, obviamente. O sea, ya querer tomar decisiones de terminar con tu vida es algo muy extremo, ¿verdad? Yo viví otras cosas, pero eso es muy extremo. O sea, ya espiritualmente, mentalmente, es una situación muy caótica, muy difícil. Pero qué importante separar que a pesar de que vos estés en un ambiente cristiano, no te garantiza también de que vos estés con Dios. O sea, siempre hay que tratar eso, porque hay personas que se van al otro extremo, que consideran de que está todo bien y que no necesitan a Dios, porque van a una iglesia, porque sirven. Y este planteamiento tuyo también rompe esa estructura mental de creer que también que porque estás en un lugar te hace parte también de ese reino, o ya te garantiza que vos tengas la luz que necesitas para guiar tu vida. Bueno, el detalle es que no, o sea, la iglesia no es la que salva, pues la religión tampoco es
Exacto. la que salva. Con eso no trato de decir, o no estoy diciendo pues que la gente no se congregue. No, ¿Verdad? claro. ¿Verdad? Ni que no sea, Sí. bueno, pues que tenga la oportunidad de ser cristiano evangélico, es una bendición serlo, pero quien salva es el Señor y al fin de cabo pues uno pueda tener principios, valores cristianos que puedan regir tu camino o marcar tu camino, pero eso no refleja que tú que tú crees en Dios, que tú confías en Dios y que Dios vive en tu corazón. Bueno, evidentemente hay mucha gente que cree que hay un Dios, pero no tienen una relación con Él, no han tenido un encuentro personal con Él. Claro. Ok, ahora quiero, Jonathan, que nos enfoquemos en ese momento que vos me contaste de la última vez que habías tomado la decisión. ¿Por qué llegaste a ese punto? Y me expliques qué fue lo que pasó ahí. Sí, tremendo, porque siento que Dios no permite que hasta buena parte de tu proceso que te sueltes o que pierdas esa esperanza, pues, ¿verdad? Y parte de lo que a mí me pasa cuando estábamos platicando ahí, en esta última ocasión que yo intento suicidarme, es que yo siento que pierdo esa esperanza, ¿verdad? Es como la luz al fondo del camino, ¿verdad? Que exacto, ya no. Como... recuerdo yo que, pues, precisamente les comentaba hace un momento de que alguien que estuvo muy presente en ese proceso fue mi mamá, mi familia. Mi familia, pues, no es que comprendieran lo que yo vivía. Bueno, en aquel tiempo no había mucho conocimiento en relación a la guerra espiritual. Pues habían cuestiones que se trabajaban de una forma diferente, espiritual, emocionalmente hablando. Claro, sí. Como ahora, pues nosotros pues, tenemos un poco de conocimiento y podemos tratar esos temas. Entonces, pero ellos pues no fueron personas que me comprendieran, pero sí fueron personas que me acompañaron. Pese a que no entendían del todo lo que a mí me pasaba, pues ellos estuvieron ahí. Un día yo tengo una fuerte pelea, entonces yo, hace de cuentas, pues que pensaba yo que yo lo había perdido todo y lo único que a mí me quedaba era mi familia. Entonces ese día yo tengo una fuerte pelea con mi familia y ese día siento que se rompió algo. Yo estoy en un cuarto, en un tercer nivel, una tercera planta de una casa, pensando tirarme de una ventana enorme que estaba ahí y pues acabar con mi vida. Porque lo único que pues que yo ya tenía en ese momento, sentía en mi corazón, pues ya no lo tenía. Era mi familia. Nuevamente pues empecé a ser atacado en mi corazón, en mi mente, y me recuerdo puntualmente ese demonio que a mí me atormentaba. Me decía, ok, hoy sí ya no hay nada que puedas aferrarte acá, ya no tienes nada en esta tierra. Okay. Entonces mátate, ¿verdad? Entonces y entiendo que ellos hacen eso porque hay un texto en la Biblia que dice que el ladrón viene a robar, a matar, a destruir. Exacto. El ladrón es un tipo del enemigo, un tipo de Satanás. Entonces ese es el objetivo de Satanás, pues robar, matar, destruir en nuestra vida. Y ese es el punto al que él siempre va a tratar, obviamente, de llevarnos. Independientemente de la estrategia que él utilice, el fin es el mismo: robarte, claro, matarte, destruirte. Y ahí estaba yo pensando, analizando realmente todas las cuestiones, un pensamiento realmente, pues, que yo en ese momento no le vi salida. O sea, me pareció muy coherente, ¿verdad? Claro. Y también bastante lógico lo que pues yo estaba escuchando. Pues sí, si no hay un sentido de vivir, claro, o sea, no tienes un propósito de vida, pues y si tú tienes un propósito de vida y no lo puedes compartir con la gente que amas, entonces pues ¿para qué quieres vivir?
¿Estabas convencido en tus pensamientos que eso era? La solución era, pues sí, acabar con mi vida. Cabe recalcar de que yo nunca busqué sufrir, nunca busqué que esta cuestión fuera una cuestión trágica, ¿verdad? Es decir, hay papás que en mi calidad, mía de pastor, se me acercan, estoy preocupado por mi hijo porque dice que se va a matar y viera que tiene estos problemas y anda constantemente diciendo que se va a matar. Yo no anduve buscando nunca la atención. Okay. Entonces, yo quería suicidarme, no quería llamar la atención. Entonces, de hecho, es un comportamiento de estar llamando la atención de personas que realmente no quieren suicidarse. Exacto, así es, sí. ¿Verdad? Pero sí, quieren llamar la atención. Pues yo no estaba buscando llamar la atención, yo lo que estaba buscando era acabar con mi vida. Pero en ese contexto, pues tampoco quería sufrir, yo quería acabar con mi vida, o sea, con el menor sufrimiento posible. Claro, que fuera rápido, seguro. Exacto, y ya. pues sí, ¿verdad? Yo estaba ahí sentado en la cama donde yo pues dormía, encendí la televisión por pura inercia, ¿verdad? Porque realmente no fue una cuestión de que yo quisiera ver televisión, sino que tal vez fue algo realmente de Dios. Y cuando yo enciendo la televisión, hay un programa de televisión donde hay un evangelista que es reconocido él y pues en ese programa de televisión hay una atmósfera de gloria, de poder. No voy a reservar el nombre, pero hay una atmósfera de gloria, de poder, hay milagros. Y a mí eso me impacta porque aunque era una atmósfera cristiana, había algo que yo en algún momento no había tenido la oportunidad de experimentar, de sentir, ni de vivir. Entonces, en las iglesias en las que yo había crecido, ¿verdad? Okay. O que yo había visitado. Era algo nuevo para mí. Entonces, para mí eso es impactante. Es una cuestión de segundos que yo veo. Y dentro de mi corazón surge un pensamiento y a mí me gustaría tener y vivir. Entonces, lo que esas personas que están ahí están viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, apago el televisor, me pongo de pie y empiezo a correr hacia esa ventana. El cuarto no era muy grande, pero se me hizo enorme mientras yo iba corriendo. Claro. Con una serie de pensamientos, pero estaba determinado a terminar con mi vida. Cuando iba a la mitad del cuarto, pasó algo increíble porque yo ya no pude dar otro paso más. Algo descendió a ese cuarto y a mí me hizo por inercia caer de rodillas, pero yo me recuerdo estar tras el impacto de esa presencia, estar llorando. Entonces, sin saber qué era, simplemente caíste de rodillas. Y tal vez tengo que recalcar que yo dejé de llorar desde hace mucho tiempo porque las lágrimas se me acabaron. Claro, ¿verdad? Entonces, muy intenso, entonces. Sí, las lágrimas se acabaron. Ya hacía mucho tiempo que no sabía qué era que llorar, pero ese día, entonces después de cuando una presencia desciende maravillosa en ese lugar, yo pues lo que hago es por inercia caer arrodillado y empiezo a llorar, siento como esa presencia a mí me abraza. Y me dice dos cosas que creo que al fin y al cabo son las que han marcado a partir de ahí pues mi camino, ¿verdad? Lo entiendo hoy perfectamente porque el Señor actúa o actuó o me habló en ese momento de esa forma, marcó mi vida. Lo primero que Él hizo, porque era Jesús visitándome en mi cuarto, okay. Lo primero que hizo fue abrazarme y mostrarme su amor. Todo vacío en mi corazón se fue. Wow. Todo vacío en mi corazón. Fui una persona que vivió con muchos vacíos, trató de llenar esos vacíos de muchas formas, pero nada lo pude llenar. Entonces alguien dijo por ahí, y yo lo creo con todo mi corazón,
en el corazón del hombre hay un vacío del tamaño de Dios. Solo Dios puede llenar ese vacío. Yo lo creo, yo lo viví. Así es. Yo lo viví. Claro. Recuerdo ese día sentirme tan lleno, tan pleno. Pero también pasa una segunda cosa a continuación, y es que él me habla y me dice, bueno, cuando él me abraza, me dice, no te suicides porque yo te amo. Pero hay otra cosa que él me dice, y tú me vas a servir. Entonces ese día pasaron dos cosas en mí. Ok. Él me llenó con su amor y me dio propósito de vida. Amor y propósito. Amor y propósito. Excelente. Una persona que tiene amor, una persona que tiene propósito, es una persona que no existe únicamente, sino que vive, disfruta de su vida. Claro. Siempre fui una persona que estuve, a ver, no fui, mi familia no era adinerada, pero a mí no me faltó nada. Siempre la bendición de Dios estuvo con nosotros. Siempre, de una u otra forma, pues yo pude experimentar cosas muy agradables, de mucha bendición. Tuve la oportunidad de involucrarme de muchas formas, en muchas situaciones, pero cuando sientes que cuando no tienes un propósito, pues todo eso no importa. Pues, claro. Todo eso no importa. Y cuando caminas en el vacío de tu corazón, pues esto no tiene sentido, ¿verdad? Entonces ese día desapareció de mí el deseo de suicidarme. Y hasta el día de hoy, qué increíble, ni un pensamiento de suicidio, ¿verdad? Entonces por muchos años yo viví ese episodio, pero ese día fui libre. Yo experimenté el amor de Dios, pude conocer al Señor y vivir una relación a partir de ese momento hasta el día de hoy con Él ha sido maravilloso. Ha sido qué poderoso. Buenísimo, Jonathan, eso que estás contando, porque eso ayuda mucho también a las personas que puedan estar viendo o escuchando esta conversación, porque y esas dos palabras son interesantes. Me quiero quedar con eso porque a veces hay frases que a uno lo transforman y no necesitamos nada más que amor de Dios, el amor de Jesús en nuestra vida y un propósito de vida. Algo que complete nuestra vida y algo que nos dé dirección. Son dos puntos importantes. Por supuesto. Y bueno, entender que Dios te ama, pero ese es el motivo por el cual estamos acá. Dios nos ama. Así es. Pero hay un propósito de vida. Y si Dios nos ama, pues hay que comprender el propósito por el cual nosotros estamos acá. Hoy gran parte del trabajo que nosotros hacemos ministerial pues tiene que ver precisamente con orientar a las personas, claro, que en este sentido pues que se han visto pues por alguna razón pues afectados y han atentado contra su vida. No tiene realmente pues un sentido en nuestra vida si nosotros no estamos haciendo aquello por lo cual nosotros fuimos llamados. Y hemos vivido cada cosa impresionante. Por ejemplo, han habido jovencitos que les hemos tenido que quitar pistolas o cuchillos incluso de la mano, ¿verdad? Entonces, incluso aunque eso pueda atentar contra tu vida, pues, ¿verdad? Exacto, sí, es peligroso, sí. Pero tras el impulso del Espíritu Santo en el corazón de ve a tal lugar o busca o llama a tal persona, entonces está viviendo una situación complicada y nos hemos topado con este tipo de asuntos, pero creo que lo maravilloso de todo eso es comprender de que uno fue rescatado para ser útil. Claro. ¿Verdad? El trabajo que nosotros hacemos pues es muy discreto. Claro. ¿Verdad? No somos personas conocidas, pero nos complace, nos bendice realmente pues el hecho de poder ayudar a una persona. Claro. Yo me gustaría creer que ese día que yo vi la televisión y pude ser impactado por
por el testimonio de poder, de amor de alguien. Entonces, yo pude tener una esperanza de ver una luz, ¿verdad?, al fondo de ese túnel. Me gustaría creer pues, que a lo mejor pues, mediante lo que nosotros hablamos, mediante el trabajo que nosotros hacemos, pues haya personas de que puedan ver esa esperanza, ¿verdad? Y comprender pues obviamente pues, que no están solas, que hay procesos, que hay dificultades en la vida, pero que ante todas las cosas siempre Dios está dispuesto a ayudarnos, a rescatarnos y ante todas las cosas pues a amarnos. Excelente, Jonathan. Bueno, ahorita miramos un contraste, ¿no? Nos fuimos de una persona que prácticamente, a pesar de todo lo que vivía alrededor, no era caótico, porque esto también es interesante en tu historia. Vos no era que sufrías, que tuvieras padres que te maltrataran, que te dijeran cosas, que vivieras en un entorno negativo, en un entorno de abuso, de malestar. Y es increíble que aún en medio de eso viviste esa situación y también en medio de todo, algo que vos vivías solo, muy difícil, obviamente Dios transformó toda esa experiencia, la convierte también en un propósito de vida. Creo que Jonathan obviamente no podría estar sirviendo ni podría tener el amor que tiene a personas que tienen dificultades sentimentales y psicológicas, porque este es un tema muy sentimental y psicológico y espiritual también. No podría ayudarlas de una forma tan certera, no podría empatizar o no podrías tener el impacto que puede tener una persona que nunca vivió una experiencia como la tuya. O sea, se convierte como que el proceso y tu situación difícil fue el instrumento que Dios usó también para formarte y decir, mira, hay algo distinto. Y te lo dan los dos extremos. Claro. Porque nos pueden estar diciendo personas que nunca han conocido a Dios y todo, pero bueno, y a mí, igual vos, estando en una situación en la que aparentemente debías de estar con Dios y conocer a Dios, no lo estabas viviendo. Entonces tenemos los dos escenarios de personas que pueden estar en una iglesia rodeados de personas, cantando, sirviendo, pero esto puede venir a tu vida y lo puedes estar viviendo, lo puedes estar pasando. Y hay una salida también, pero también están las otras personas que no conocen absolutamente nada de Dios y obviamente también hay esperanza. Y qué bueno que ahora, obviamente, bueno, sos pastor, sí, servís a Dios en la iglesia y me gustaría que hiciera solo un pequeño resumen de lo que haces ahora, ¿no? Como pastor, cómo se llama tu ministerio y las cosas, las principales cosas que hacen en tu ministerio. Sí, tenemos el privilegio de desarrollar el ministerio de pastor por 21 años. Wow. Pero realmente, pues, desde niño nosotros le servimos al Señor, ¿verdad? Claro, claro. Claro, la conversión es otro tema, ¿verdad? Sí, porque, así es, sí. Pero sí, tenemos 21 años nosotros de estarle sirviendo al Señor como pastores generales de un ministerio en Guatemala que se llama Amor y Restauración. Okay. Tenemos algunas iglesias bajo cobertura, especialmente estas iglesias en áreas difíciles y complicadas de mucha delincuencia y pobreza en Guatemala. Okay. Nuestro enfoque es llegar al pandillero, es llegar a la prostituta. Nuestro enfoque es llegar a la gente que, pues tenemos alguna proyección social también. Por muchos años nosotros desarrollamos comedores infantiles donde se le daban de comer a 350 niños, no sé si te recordarás. Sí, claro. Entonces, en las diferentes iglesias donde nosotros, pues, Dios nos permitía o nos permite, pues, establecernos ahí, esas iglesias se convierten en comedores donde a los niños se les da de comer, pero se les instruye en la palabra de Dios y con experiencias muy lindas, muy especiales. De hecho, hoy tenemos muchos de esos niños que se llegaron a congregar en estos proyectos. Hoy son jóvenes, wow, productivos, de bendición para la iglesia, pero también en la sociedad.
ahí Dios los está impulsando, y muchos de estos niños que eran niños de la calle, o niños en la calle, son dos cosas diferentes, pero pues Dios nos permitió que nos acercáramos a ellos. Fueron niños que fueron impactados, que tuvieron un impacto de amor en su corazón. Un impacto de amor en su corazón que logró dar fruto, impactar. Es parte del trabajo que nosotros obviamente pues allá hemos realizado y estamos realizando. La realización de retiros completamente evangelísticos, nosotros le llamamos retiros de transformación, donde las personas donde se exponen o se trabajan 3 puntos importantes: la sanidad del alma, la sanidad física y la sanidad financiera, que son 3 factores por los cuales 3 factores que a todos nos afectan de una u otra forma, ¿verdad? Y creemos firmemente de que así como el deseo de Satanás es destruir, es robar, es matar, creemos de que el Espíritu de Dios vino a dar vida, y vida en abundancia. Claro. ¿Verdad? Venga, entonces, parte de nuestra proyección de trabajo la estamos enfocando ahí. Socialmente, pues también nos hemos podido mover con diferentes proyectos que Dios nos ha permitido pues ir realizando ahí en el transcurso de este tiempo que nos ha dado la oportunidad de servir. Bueno, lo más importante de todo esto es que estamos tratando de servir a Dios y a nuestra comunidad. Claro, qué tremendo. Y Jonathan, ¿qué le podrías decir a una persona, por ejemplo, cuál es la mentira más grande que viene a tu mente cuando estás pasando por esos momentos difíciles que querés terminar con tu vida? Que estás solo. Creo que esa es la mentira más grande, que estás solo. Nunca estamos solos, realmente. Dios está con nosotros. Pero es una parte que nosotros, es una estrategia del enemigo, la hemos visto, nosotros la tenemos tan evidenciada, especialmente cuando nosotros platicamos con los jóvenes, esa soledad profunda en el corazón, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la mentira más grande que el Satanás nos hace creer a nosotros, que estamos realmente solos. Pero la palabra de Dios declara que Él no nos dejará, que no nos desamparará. Claro. ¿Verdad? Entonces, sino que Él está con nosotros. Y pues es difícil, obviamente, en medio de ese proceso. Claro. Y entonces, ¿qué le podrías decir vos a las personas que podrían estar viviendo este momento, se sienten solos, pero quizás van a escuchar este mensaje y están en una situación muy difícil? Ok, ya sabemos que están solos y todo. ¿Qué podrías decirle a esas personas? A veces, bueno, a mí hubo muchas personas que me dijeron, mira, no estás solo, y pues yo igualmente me sentía eso. Pero creo que si yo hoy pudiera darles algún consejo, es abran su corazón al Señor, ¿verdad? Y desen la oportunidad a ustedes de darse cuenta que no están solos, que Dios quiere ayudarnos. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y de paz para nuestra vida, pero tenemos que dar nosotros, abrir nuestro corazón al Señor y permitir que Él obre en medio nuestro. Hoy puedo decirle a ciencia cierta de que Dios pues está con nosotros, que Dios no nos deja y nunca lo va a hacer, y aunque la situación sea complicada, sea difícil, sea de mucho dolor, aunque usted crea que esté solo, Dios está ahí y espera poder trabajar en tu vida, espera poder ayudarte, espera poder bendecirte, pero es necesario que no resistamos a nuestro corazón. Ese fue mi problema, resistí al Señor, ¿verdad? Diferentes pensamientos
pudieron haber surgido, pero creo que lo más importante fue en un momento rendirme al Señor y permitir que Él tomara el control de mi vida, darme cuenta que yo no podía hacer nada más y que nada perdía dejando entrar a Jesús. Definitivamente. Yo creo que es básico también que a veces en esta situación hay una similitud también cuando alguien quiere dejar una drogadicción o algo que es difícil, y algo que nos embarga a todos, que nos toma por completo, el orgullo del hombre, que lo lleva a pensar de que él con sus propias fuerzas puede salir de una situación como esta. Y quedamos nosotros atrapados dentro de nosotros mismos con un orgullo que te daña, que te detiene, que te perjudica. Y yo creo que es importante que también podamos reconocer que necesitamos ayuda, que podamos buscar ayuda. Y es bueno que lo digamos, porque vos planteabas algo, ¿no? La mentira es estoy solo. Pero hay una realidad. Yo estoy seguro que hay gente que te ama, que quiere lo mejor para tu vida. Podría decir, no, a mí nadie. Siempre hay alguien. Yo sé que siempre hay alguien, porque si venimos a esta tierra es por algo. No, y hay personas que te pueden ayudar. Y hay, exacto, claro. Entonces, pero sí, esa es otra cuestión bien, bien delicada, ¿verdad? Porque la Biblia dice que al orgulloso o al altivo Dios lo ve de lejos. Entonces, por eso mencionaba hace un momento yo, pues la mejor expresión de humildad es el rendimiento. O sea, yo me rindo al Señor reconociendo de que Él es el único que tiene el poder para sacarme de la situación en la que estoy. Él es el único que tiene el poder para transformar mi vida. Él es el que tiene la sabiduría, entonces, para poderme mostrar el camino. Entonces, apoyarse en el propio entendimiento, en la propia prudencia, uno mismo es un gravísimo error, ¿verdad? Exacto. Entonces, si el camino, pues, soltar ese orgullo, ¿verdad? Soltar ese orgullo y rendirse al Señor. Y seguramente, pues, eso a algunos les es más complicado que a otros, ¿verdad? Sí, claro, así es. Es una situación muy, muy, muy difícil, y me gustaría que también pudieses decir algunas palabras para algunos padres que pueden estar viviendo situación difícil con sus hijos y no saben qué hacer, ¿no? Bueno, ya mencionaste algo de que cuando el hijo te avisa, ok, sí, te está diciendo, ¿no? Que quiere llamar la atención por lo menos. Pero hay padres que a veces no saben cómo actuar en ciertos momentos, y pueden haber ciertos síntomas, ciertas situaciones, ciertas alertas. Y también, ¿qué le podríamos decir a los padres que tienen situaciones con sus hijos? Porque hoy prácticamente es una moda, porque hay índices muy altos de jóvenes que están tomando esta decisión fatal. Y obviamente cualquier persona que nos está viendo y escuchando puede ser víctima de esto, puede estar pasando por una situación difícil, pero ¿qué le podríamos decir a los padres? Porque, ok, está la persona que toma esa decisión, o la está formulando, está creyendo, se está convenciendo de que ese es el camino que debe tomar. ¿Y qué podemos hacer los que estamos alrededor? Vos, por ejemplo, con tu experiencia que has tenido con personas que han vivido esto, ¿cómo podríamos nosotros ayudarles a estas personas que están a nuestro alrededor? Si es tu hijo, si es tu amigo, tu vecino, tu hermano, un familiar. ¿Qué podríamos hacer o qué podríamos decirles? Parece que por lo menos un par de cositas que nosotros podríamos aportar para que eso tenga su fin. Sí, claro, pues yo creo que primero que nada tener el entendimiento de que, bueno, dos pensamientos. Una, comprender que nosotros como padres no podemos poner en una burbuja a nuestros hijos
Y así como nuestros hijos necesitan de Dios, nosotros necesitamos de Dios para que cuide también a nuestra familia. Es una cuestión de dependencia también para uno como padre, aprender a soltar ese hijo que uno tanto ama y entregárselo a Dios. Sí, efectivamente, mi mamá estuvo orando por mí mucho tiempo, ¿verdad? No sé cuántos años. Bendigo a esa mujer porque ella no existió y pues dentro de tantas cosas le digo no desista, o sea, claro. si usted está haciendo eso, sígalo haciendo. Yo me recuerdo después de que yo vi eso, mi mamá se fue del cuarto, me quedé, se me rompió el corazón. Sí, claro. Era escuchar a mi mamá sufriendo por una situación pues que no era de ella, pues, ¿verdad? Era mía. Exacto. Pero por el otro lado, al mismo tiempo me llenó de seguridad saber de que había alguien que estaba orando por mí. Pero hubo un momento en que mi mamá se tuvo que quitar de ahí, mi familia se tuvo que quitar, mis amigos se tuvieron que claro. Y pues entregarme al Señor. Bueno, Señor, permite que viva su proceso. Así es. ¿Verdad? Y que en el proceso pues te conozca. Es difícil porque uno como padre no quiere ver sufrir a los hijos. Así pero pues cada uno de nosotros pues tenemos que vivir ese proceso, encontrar nuestro camino al Señor y ese camino pues a veces es sufrido. Pero lo mejor que usted puede hacer en este caso, si es papá, pues es quítese, deje que Dios obre, trabaje, quítese en el sentido de no involucres, no meta sus manos, no intente usted ayudar de una forma equivocada, ore por él, ¿verdad? Si él quiere consejo, pues tenga un consejo apropiado, ¿verdad? Pero deje que el Espíritu Santo obre. Y eso a mí me hace recordar, pues, parte del afán que uno tiene como pastor para con la iglesia que Dios le dio a pastorear, es que las personas sean cuidadas y que les vaya bien. Y uno como pastor les marca el camino en la palabra de Dios. Pero sí. Luego ves a ovejitas que no van en el camino, sino que se descarrilan, van por este lado, por el otro lado. Sí. Y para uno como pastor es frustrante ver el hecho de que van por allá porque se van a lastimar, van a parar heridas, corren peligros. Pero uno como pastor, pues lo único que puede hacer es colocarlas nuevamente en el camino, mostrarlas, decirle, bueno, continúen su camino, ¿verdad? Entender de que como pastor fue necesario que yo no soy el Espíritu Santo de la gente para que la gente cambie. Claro, ¿verdad? Así es. Y ese es un contexto o un cuadro muy tremendo también que se vive familiarmente, pues o sea, uno como padre tiene que comprender pues que uno no le puede resolver todas las cuestiones. Y los hijos pues tienen que llegar a ese entendimiento de que solamente Dios pues, puede llevarnos ahí. Entonces, creo que tal vez un consejo que podría valer la pena ahí es entregar esos hijos al Señor, ¿verdad? Sin dejar de hacer lo que estamos haciendo, insistiendo en la oración. Cada oportunidad que usted tiene para poderle ministrar y sembrar esa semilla, pues hay que sembrarla. Mis papás nunca perdieron la oportunidad. Y al día de hoy yo soy del pensamiento que a veces una oportunidad tiene uno para hacer lo correcto, para sembrar la semilla correcta en el corazón de esa persona. Entonces, si usted ya está en esa dirección, pues insista y deje que Dios obre. Eso sí, seamos personas con nuestros sentidos espirituales activados, seamos personas que trabajemos o caminemos desde la sabiduría, desde la prudencia bíblica, ¿verdad? No solamente desde el sentimiento del corazón, sino que dejemos que Dios nos guíe mediante, obviamente, pues su palabra, ¿verdad? Y tratemos la forma nosotros también de comprender, ¿verdad? Porque a veces es cansado. Pero cada quien tiene su tiempo, su momento perfecto delante de Dios. Y doy honra y gloria a Dios y bendigo a estas personas que nunca se quitaron de mi camino. Yo sabía que aunque iba a tomar una mala decisión, no
había una justificación en mí de decir, me quedé solo. No, solamente fue un sentimiento, pero dentro de mi corazón yo sabía que había gente que quería ayudarme. Excelente, excelente. Pues qué bueno, pues con solo permanecer, orar, ¿no?, por la persona que está pasando el momento difícil, estar ahí, sin estar haciendo cosas que van más allá, ¿no?, de lo que verdaderamente podemos hacer, sin obligar, sin tratar de... Porque ¿quién puede transformar el pensamiento de las personas? Vos me estabas mencionando algo, ¿verdad? Nosotros no somos Dios, no somos el Espíritu Santo para transformar el pensamiento de nadie, simplemente estamos al servicio. Y cada persona va a tomar su propia decisión, sea quien sea. Así que solo tenemos que estar ahí. Y muchas gracias, Jonathan. Quería decir algo para finalizar. No, sí, bueno, realmente hay muchos factores, ¿verdad? No todos los cuadros son iguales, ¿verdad? Pero sí, desde la perspectiva, desde la experiencia de este servidor, ¿verdad? Entonces creo que fue algo que realmente pues ayudó que mis papás, que mis amigos, que personas obviamente pues que a mí me aman no me dieran por vencido, no se dieran por vencidos. Claro, Sino sí, claro. Estuvieran ahí y pues bueno, de ahí todo lo demás. Creo que el Espíritu Santo sin duda alguna siempre tiene cuidado, siempre tiene obviamente pues control, ¿verdad? Claro, es que estar ahí es vital, obviamente. Ese es un tema, ¿no?, que hay que recalcar. Estar presente, estar ahí. Que siempre haya algo, un punto de contacto presente. Y a veces solo necesitamos que alguien esté a nuestro lado, ¿no?, estar ahí cerquita. Y Dios va a hacer su trabajo. Dios va a hacer su obra, cada quien en su propia experiencia, en su propio momento, con su propio propósito. Y que bueno, y cierro pues diciendo esas dos palabras, ¿no? Que el Señor, si alguien está pasando una situación difícil, pues Dios está dispuesto a darte su amor y a darte propósito. Amor y propósito es una clave importante, ¿no?, para poder vivir en la vida, no solamente si estás viviendo una situación extrema, sino también como persona. Ok, queremos algo, bueno, ahí está el amor de Dios. Y no sabes qué hacer, bueno, busca el propósito que Dios tiene para tu vida y ahí vas a encontrar el camino. Muchas gracias, Jonathan, por el tiempo, por el espacio. Que Dios te bendiga mucho. Y sé que de alguna forma esto que hemos hablado y lo que has expuesto hoy va a ser de mucha bendición para las personas que nos ven y nos oyen. Así que le pedimos a aquellos que nos ven, que nos oyen, que le den like, dislike, que muestren, ¿no?, de alguna forma qué les parece. Ya saben que, bueno, promovemos el pensamiento libre, cualquier tipo de comentario. Los únicos comentarios pues que nosotros ya estamos dispuestos a borrar son si alguien dice vulgaridades o se van a título personal. Pero si algo en lo que no están de acuerdo o un aporte, todos los comentarios son bienvenidos. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Amén. Muchas gracias.